Sí, la verdad que fue una experiencia muy, muy importante para mí porque confirma algo que estoy viendo, que es que hay receptividad a nuestra propuesta y mucha bronca de la gente por el abandono que ha hecho el gobierno, los distintos gobiernos, durante la pandemia. En el momento en que más necesitaba la gente, no estuvo. Y yo creo que esto se cae también algo que había sido un latiguillo durante muchos años, décadas diría yo, de, el Estado presente. En el 2001 la diferencia fue que ahí sí el Estado estaba presente en el momento de la crisis y eso creó una cultura que yo le llamo la cultura de la sobrevivencia en los sectores más pobres. Cuando perdimos el trabajo, lo único que quedaba era, aunque sea algo, un piso, que eran los planes sociales, lo único que te garantizaba era eso el Estado. Ahora ni eso. Ujú. Y eso me parece que va a generar cambios importantes también en las correlaciones de fuerzas electorales. Toti, ¿cuál es su mirada, cuál ha sido su observación con respecto a lo que más pide la gente? ¿No? Porque uno podría decir seguridad, comida, la platita en el bolsillo, salud, educación. ¿Qué es lo que más piden los vecinos? No, a mí me parece que hay dos temas que son importantes. Uno es el tema de la seguridad. Bueno, ahí también estuvimos hablando con un chico, un vecino, que esta semana lo asaltaron y tenía la pierna quebrada, 2 tiros. Y cuando eso sucede, también la demanda en que no hay forma de que lo atiendan rápidamente y como corresponde en los hospitales. Ujú. Todavía estaba esperando que le dieran un diagnóstico de cómo iba a ser el tratamiento, concreto, muy concreto. Sí. Y el otro tema que a mí me da la impresión es la cuestión del trabajo. Hoy hay como un rechazo social a los planes, porque se han dado cuenta que los planes no sirven solo. Si no tenés la changa, si no tenés el quehacer doméstico de la mujer, que suele ser parte de cómo vos enterás una posibilidad de sobrevivir mejor. Entonces, creo que ahí también hay un quiebre y hay también un momento con un vecino que se le dice, bueno, dice, a mí no me van a comprar con una heladera, y alguien que veníamos con nosotros le dice, bueno, pero agarrá, no importa, y después dice, no, 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 eso no, estoy totalmente en contra que hagamos esto, y se puso muy Sí, sí, efusivo, diciendo con sí. mucho, como que le Con salía muy dignidad, con una yo real creo que hay dignidad. un grito de dignidad de los pobres y eso es lo que genera como una sublevación a lo que estaba hasta ahora conocido, ese sometimiento que tenía a través de los planes sociales. Toti, ¿usted dónde nació? Yo nací en Entre Ríos, en un pueblo pequeño, en la ciudad de San José de Feliciano, Ujú. en el norte de Entre Ríos, y vine a Buenos Aires a los 18 años. ¿Solo o con los padres? No, vine con mi madre porque precisamente yo soy el séptimo hijo, no varón todos, sino Ah, cuatro, sí. cuatro mujeres y 3 varones, el último, y bueno, tuvimos un drama familiar, Ujú, mi hermana que estaba ahí en Feliciano, la última que quedaba, todos los demás ya se habían venido para ujú. Buenos Aires, se suicidó y bueno, mi madre estaba muy mal y así que me lo traje. Bien. ¿Su primer trabajo cuál fue? Yo de muy chiquito empecé a trabajar en Entre Ríos, vendía diario a los 8 años Ujú. y después empecé a trabajar en la librería donde vio cómo es en el interior, ahí era librería, imprenta, juguetería y venta de diario, todo lo mismo. Y a los 15 aprendí el oficio de imprenta, hacía tipografía como era la vieja Claro, imprenta claro. y cuando vine acá a Buenos Aires me gustaba mucho la metalurgia, así que empecé a trabajar en una empresa que hacía puertas y ventanas de chapa y ahí empecé a meterme en la metalurgia. Después fui metalúrgico durante toda mi vida laboral prácticamente. Bien. Está también aquí en la reunión en Diego Castañaro. Y bueno, pregunto esto porque no todos son kinesiólogos,
no todos son dueños, empresarios o presidente de un parque industrial, no toda la gente de Juntos por el Cambio es rubio de ojos celeste y hijo o hermano de algún empresario del Correo de Panamericana. Es decir, esto de que los intereses de Juntos por el Cambio son para avalar los derechos y los intereses de la clase pudiente, cuando uno encuentra gente como Toti, un trabajador toda la vida, una persona que nació de una cuna muy humilde, dice, no, son dos miradas distintas, pero no tienen nada que ver con clases sociales. No, seguro. De hecho, bueno, esto habla la policromía de Cambiemos o de Juntos, que viste que ponemos todos los colorcitos. Es eso, es eso. Que venimos de todos los estratos sociales e incluso, bueno, qué sé yo, mi hermano que tuvo un buen pasar, le que fue bien en la vida, viene de clase media. A mis viejos no les sobraba nada. Y él se fue haciendo de abajo, como decía Toti recién, empezó haciendo fotocopias en Saltos Anclas y con eso se bancaba el estudio y con eso, bueno, con el talento después fue creciendo hasta que fue, qué sé yo, presidente del Parque Industrial de Garín. Pero pasaron 30 años de eso. Pero todo eso es con talento y esfuerzo y eso nos representa a todos. Gente que quiere laburar, estudiar y progresar. Y conocen la pobreza. Y por conocen supuesto, las necesidades de la gente. Absolutamente. Y aunque hoy no las tengan, van a estos barrios como Itatí, donde las ven en carne viva. En carne viva y nos sentimos absolutamente identificados con aquellos que quieren educación, trabajo y seguridad. El otro día yo hablaba con Claudia Rucci y coincidíamos en que, siendo yo radical y ella peronista, que hoy lo disruptivo es hablar de educación y de trabajo para la movilidad social ascendente, que decía Perón y que cautivaba a todas las clases más humildes para ser clase media. Hoy eso se perdió y eso es lo que te reclama la gente cuando vas a los barrios, que recién íbamos con Toti. Y en la pregunta que vos le hacías a él, que era lo que más reclamaban, también reclamaban educación. Sobre todo las mujeres, cuando vieron que sus hijos no tuvieron clases durante 1 año y medio y eso les generó que ellas, siendo por ahí semianalfabetas, querían que sus hijos fueran mejores y con mucho dolor saben que no lo van a hacer. Entonces ese es el quiebre más fuerte que hemos visto a lo largo de todas estas recorridas en los barrios más vulnerables, donde ahí se ve el quiebre con el político y con el voto del gobierno fundamentalmente. Toti, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía? ¿Es importante? ¿No es importante? A veces estas elecciones intermedias, como se le suele decir, pueden marcar un antes y un después o no, porque el gobierno nacional y provincial seguirá el mismo durante 2 años más. ¿Por qué la importancia de que la gente vaya y vote a Juntos? Bueno, el tema central es que estamos en presencia de un gobierno cada día más autoritario. Por lo tanto, ir a votar y poder tener la posibilidad de que no tengan, como en algún momento, la mayoría absoluta en las cámaras. Yo estuve en 2007 al 2011, donde decíamos la Cámara de Diputados era una escribanía. Y eso hacía que el kirchnerismo abusara de ese poder. Ahora tiene que haber equilibrio. Nosotros, de acuerdo a las elecciones que se hizo en septiembre, podríamos estar sacando 5 senadores y entonces ya no tendrían la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y tampoco en la de diputados. Ese tiene que ser el objetivo, es absolutamente necesario y creo que la gente lo va a entender así, de que vayan a votar, voten por Juntos para equilibrar ese poder, porque si no estaríamos en presencia de una posibilidad de un hundimiento de la Argentina desde lo institucional. Los peligros que corremos son muy fuertes, la situación económica está muy difícil. Y encima, si ellos tienen toda la posibilidad de generar leyes y que solamente está en su cabeza como solución, como lo que ha pasado ahora con el tema de del congelamiento de los precios y toda esa historia, van a ser realmente cosas que nos va a llevar a la ruina como país. Y creo que este es un buen momento, este quiebre que hay
entre los que conducen en el kirchnerismo con relación a lo que es el sentimiento de los sectores más pobres, que es el que decía Diego, de justicia social, de ascenso social, de querer ser de clase media, que todavía no se ha perdido. Me parece que es una gran oportunidad de que la esperanza de nuevo renazca en esa posibilidad. Yo vine de Feliciano, me acuerdo, y vine a vivir en una villa de emergencia, pero las villas tenían otras características, eran casillas de madera. ¿Saben por qué? Porque estábamos pensando, bueno, cuando me compre el terrenito, levanto mi casilla, me voy y después sigo construyendo. Nunca nos convencieron de que nosotros no podíamos tener la posibilidad de ser de clase media. Si no lo podíamos hacer nosotros, decían, bueno, nuestro hijo va a ir a la escuela pública, a la universidad, y se va a recibir de profesional. No importa si vos sabías leer o no. Lo importante era que esa esperanza, no sé, y yo creo que está renaciendo en la Argentina esa posibilidad, y que se expresa en esa búsqueda desesperada de los más jóvenes de trabajo. Ya no alcanza con los planes, ya no quieren sobrevivir. ¿El 14 de noviembre se repiten los resultados de las PASO o pueden haber cambios? Yo creo que va a haber cambio positivo para nosotros. No hay ninguna posibilidad que el gobierno revierta la situación con la política que hasta ahora tienen. Lo más importante que me dicen es esto de la política de poner platitas en el bolsillo de la gente. ¿Sabes cómo le cae eso a una persona que está pensando, bueno, yo no estoy convencido, que lo compren por algún plan social, por platita? No es posible. Hay algunos hechos, como el caso de San Luis, que me dicen, bueno, en San Luis revirtieron, o en el caso de La Pampa en algún momento. Bueno, pero en La Matanza perdieron 200.000 votos, o sea que tienen que tener por lo menos 100.000 heladeras. No va a haber posibilidades. Y encima la bronca que hay, precisamente porque han subestimado a los pobres. Yo creo que este grito de dignidad que surge es la rebelión que hay abajo, y eso no lo pueden revertir. Yo creo que va a ser sumamente positivo para nosotros, y acá viene el desafío también para Juntos, que es poder generar la organización para fiscalizar como nunca. Tenemos que fiscalizar porque un movimiento político que no repudia los hechos de la profanación de la memoria de los muertos por el COVID, como lo hicieron en Plaza de Mayo, tenemos que decir que son capaces de cualquier cosa. Y la estrategia electoral que tienen, hasta pueden ser el fraude la herramienta más importante que tienen. Muchas gracias, Toti.